Bien, en esta lección vamos a trabajar el software DFD para evaluar algoritmos en diagrama de flujo utilizando la condición si entonces. DFD es un programa que nos permite realizar diagramas de flujo. Podemos correrlos, ejecutarlos, arreglarlos y modificarlos a través de la sintaxis. La liga para poderlo descargar está indicada aquí y tienen un manual para consultarlo en internet. Hoy vamos a trabajar una condición. ¿Y qué son las condicionales? Dice esto: el desarrollo de un algoritmo es necesario evaluar expresiones y ejecutar instrucciones dependiendo si la expresión fue valuada como verdadera o como falsa. Una de las condiciones más utilizadas es la condición sí, si no. ¿Qué va a ser esta condición? Un condicional sí es una sección si no. Permite que se ejecuten otras declaraciones cuando no se cumpla la condición sí. En la estructura de la sintaxis vamos a encontrar la palabra sí. Si la condición que estamos estableciendo se cumple, entonces se realiza inmediatamente la secuencia de instrucciones que se encuentran abajo. Si esta condición no se cumple, entonces se realizan las instrucciones que se encuentran después del si no, y esta estructura termina para que pueda ser evaluada. Para poder trabajar la condición si, entonces, si no, vamos a necesitar utilizar operadores de comparación o relacionales como el mayor que, el menor que, el mayor o igual, el menor o igual o diferente, cuyo resultado será un valor lógico, verdadero o falso. Vamos a probar un ejercicio. El problema que se nos presenta es calcular el promedio de 3 calificaciones validando la calificación final, considerando si el promedio es mayor a 6, enviar un mensaje de alumno aprobado. Si es menor, escribir reprobado. Todo algoritmo debe de ser analizado desde 3 momentos de su ejecución: la entrada, el proceso y la salida. En la entrada, ustedes deben de reconocer cuáles son los elementos, los datos que necesitas para que te generen un resultado que sería la salida. Pero esta salida va a ser obtenida del proceso que hagamos con las operaciones o con las acciones que se estarán especificando a lo largo del algoritmo. Bien, entonces, en el problema de calcular el promedio de 3 calificaciones, validando la calificación final, considerando si el promedio es mayor a 6, enviar un mensaje de alumno aprobado; si es menor, escribir reprobado. Se han identificado 3 entradas que corresponden a el nombre de 3 materias diferentes, y en color rojo le estamos identificando como variables. En la salida, nosotros lo que vamos a obtener como resultado es el promedio de esas 3 calificaciones y lo nombramos con otra variable. Para obtener el promedio con las 3 calificaciones, nosotros tenemos que hacer 2 operaciones, una suma y una división. Para iniciar nuestro pseudocódigo representado en un diagrama de flujo, numeramos todas las acciones que vamos a ir describiendo. Posteriormente colocamos la palabra inicio para indicar que comienza nuestro algoritmo. En el segundo elemento, lo que necesitan ustedes es identificar las entradas. Ya quedamos que nosotros tenemos 3 entradas y ahora, utilizando una palabra, nosotros vamos a tener claro lo que estamos haciendo. Nuestra palabra clave va a ser escribir. Esto me estará indicando que yo voy a enviar un elemento a un dispositivo de salida. Escribir. ¿Y qué voy a meter en el comentario, en el mensaje? Dar la calificación 1 de matemáticas. Cierro las comillas y ahora con otra palabra clave voy a leer. Y esto indica que desde algún dispositivo se va a leer. Y aquí ya escribo matemáticas, que sería mi variable.
Este mismo procedimiento lo vamos a repetir para las otras dos calificaciones que ya tenemos identificadas o se tienen identificadas y le cambiamos. Esta sería calificación 2 y sería inglés. Debo de ponerlo entre comillas porque esto sería un mensaje, ¿correcto? Ahora voy a leer la segunda calificación que sería inglés. Y paso a mi tercera calificación que correspondería a construye algoritmos. Y procedo a la palabra clave leer, que me va a permitir guardar el valor dentro de la variable construye algoritmos. Bien. Entonces, identificadas las entradas, procedemos a la parte de la construcción del proceso, donde nosotros vamos a sumar las calificaciones almacenadas en las variables, sumando matemáticas con inglés, y a esto le sumamos construye algoritmos. Ya que nosotros tenemos nuestras tres variables con cada una de las calificaciones y están sumadas, procedemos a dividirlas y ahora las vamos a dividir entre tres calificaciones. Y esos datos quedarán almacenados en nuestra variable llamada promedio. Entonces hacemos una asignación donde a la variable promedio le asignamos el resultado de la suma y la división de las tres calificaciones. Una vez que hicimos esto, ahora lo que tenemos que hacer es mostrar el resultado y utilizamos nuestra palabra clave escribir. Entre comillas vamos a poner el resultado del promedio es, cerrar nuestro mensaje y ahora escribimos la otra palabra, la palabra clave, y colocamos ahí la variable promedio. Ya no lleva comillas porque obviamente esto es un valor que se va a estar mostrando. Una vez que obtuvimos el promedio, ya no tenemos nada que construir, ¿cierto? Ya tengo el promedio. Ahora, ¿qué debo realizar? La instrucción sí, si no, para evaluar una condición, debe de comenzar siempre con la palabra sí, una palabra clave, y posteriormente la comparación o la condición. Puede ser una variable comparada con un valor o pueden ser dos valores comparados, utilizando operadores de comparación. Si esto es cierto, me dará un verdadero y podrá seguir la siguiente instrucción. Si esto no es cierto, entonces hará la instrucción que le sigue para que se pueda entonces obtener una salida de acuerdo a esta validación que nosotros hacemos. Bien, abrimos el programa DFD para ir construyendo el diagrama de flujo y ir transcribiendo las instrucciones de nuestro pseudocódigo ahora con los símbolos que nos representan las acciones en un diagrama. Ya tenemos inicio y fin. Vamos a empezar a escribir un letrero. Para eso vamos a tomar salida. Y en esa salida vamos a escribir un mensaje. Voy a copiarlo para que esto sea más rápido. Copiamos el mensaje y dentro, al darle doble clic, voy a escribir ese mensaje. Le vamos a quitar las dos comitas y le colocamos el apóstrofe porque eso es lo que nos pide el programa que hagamos. Y este es un mensaje. Ahí vuelvo a ponerlo. Ya puse el primer mensaje. Ahora lo siguiente es leer la primera variable, matemáticas. Voy a leer y aquí está lectura. Doy doble clic y escribo acá matemáticas. Debo de escribir exactamente el nombre de la variable en todo el algoritmo, si no voy a tener problemas. Ya escribí la instrucción número 3. Ahora me voy a la 4 y la 5, que es
exactamente lo mismo, un letrero, copio mi segundo letrero, lo pegamos y acá escribimos el mensaje. Ahora voy a la lectura de esa variable que sería inglés, ¿no? Perdón, aquí la copio, ya tengo acá inglés. Y voy en la instrucción 5. Voy a hacer un poquito un zoom de alejar para seguir construyendo. Ya tengo dos variables leídas, voy a la tercera, voy a escribir el letrero y sería dar la calificación construye algoritmos. Y voy a leer la variable número 3. Tomo la variable y ahora la coloco acá y ya tengo mis tres variables que van a leerse. Siguiendo con las instrucciones, ahora viene la instrucción número 8, que sería el proceso. Voy a tomar todo esto y esto voy a colocarlo en una instrucción de proceso que es un rectángulo, que es una asignación en el programa. Y ahora tenemos que vamos a poner la expresión que suma las tres variables. Voy a borrar esto, aquí me equivoqué, aquí está. Voy a poner matemáticas más inglés más construye algoritmos, que son mis tres variables divididas entre 3, y ese resultado lo voy a asignar a la variable promedio. Presiono aceptar y ya quedó el resultado. Estoy en la instrucción número 8. La número 9 me va a mostrar la salida. La salida es obviamente mostrar el promedio. Bien, vamos a escribir el promedio. ¿Correcto? Entonces vamos a poner aquí nuestra variable promedio. Vamos a poner una salida. Acá. Escribimos el letrero. Copio este letrero. Y lo escribo. Le coloco sus apóstrofes para que pueda ser correcto. Y ya lo tengo acá. Ahora voy a mostrar, a escribir la salida. Y vuelvo a colocar otra salida, pero a esta salida no le pongo apóstrofes. Porque es una variable que se va a mostrar. Ok, hasta ahí estaría todo mi resultado y voy en la instrucción número 10. Ahora viene la parte de la condición. Yo voy a establecer una condición y esa condición voy a usarla con decisión. Voy a escribir acá y lo que voy a escribir dentro del rombo sería promedio es mayor o igual a 6. ¿Correcto? Voy acá y pongo la condición. Promedio es mayor o igual a 6. Tiene dos caminos. Permítame, hay un compañero que creo que quiere entrar. Vuelvo a repetir, promedio se está evaluando que sea mayor o igual a 6. Promedio es una variable. Tiene dos caminos. La condición se va a ir por el lado del verdadero, del lado derecho, por el lado del sí. Y es lo que va a evaluar. Ahora, ¿qué voy a poner ahí? Debo de poner que si esto es verdadero, si esta condición es verdadera, lo que debe de escribir es aprobado. Y entonces me voy por el lado de aprobado. Y escribo acá, con apóstrofes, aprobado. Aquí está en la instrucción número 12. Pero si esto no es cierto, entonces vete por el lado de el no y sería la instrucción 13. Y escribiría
reprobado. Coloco los apóstrofes y pongo reprobado. Cierro. Una vez terminado nuestro diagrama, lo que vamos a proceder es a su ejecución. Lo primero que tenemos es dar la calificación 1, que corresponde a matemáticas. Le ponemos un 8. Continuar. La calificación de inglés, que es la segunda, y ahí sacó un 6.5. Nos vamos a la tercera y dar la calificación de construye algoritmos y le ponemos un 7.3. Al presionar nos debe demostrar cuál fue el promedio. El resultado del promedio es 7.2 y nos validó que el alumno es aprobado y se fue por el lado del sí. Termina mi diagrama porque ya no hay. Si lo volvemos a ejecutar y ahora vamos a hacer que no se cumpla la condición, pues vamos a saber que en la calificación de matemáticas sacó 5, en la calificación de inglés sacó 4.9 y en la calificación de construye algoritmos sacó un 5.7. Vamos a presionar continuar. El resultado del promedio nos está diciendo que fue 5.5. 5.5 no es mayor ni es igual a 6, por lo tanto no va a evaluar como verdadero ni va a poner aprobado. Y escribe reprobado. De esta manera evaluamos el ejercicio que deben de realizar. Es el problema de calcular la edad de una persona considerando que solo se conoce el año de nacimiento. Validar la edad y mostrar un mensaje, es mayor de edad o es menor de edad según corresponda. Entonces lo que van a efectuar ustedes aquí es una resta considerando que ya tienen el año de nacimiento, lo que les pide es la edad y lo que van a hacer es restar el año actual menos el año de nacimiento. Y de esta manera ya tienen el análisis del problema. Es realizar el algoritmo en pasos y comprobarlo mediante el programa DFD. Como salida deben demostrar el diagrama de flujo, que vale 6 puntos, las ventanas en el momento de que vayan pidiendo los datos, 2 puntos, y las ventanas de resultados, 2 puntos. Por un lado deben demostrar cuando les aparece que es mayor de edad y por otro lado cuando aparece que es menor de edad. Bueno, pues entonces de esta manera ustedes ya podrán evaluar la condición sí entonces en la construcción de diagramas de flujo para validar que esto es correcto y que la estructura condicional es funcional cuando queremos comparar un valor verdadero dependiendo de la condición que ustedes establezcan.